compañeros, ¿verdad? Entonces, pues lleva un poquito de tiempo, pues calificarlos todos. En su momento, pues el licenciado va a subir las notas, pero sería ahí de tener un poquito de paciencia. Solo a manera de, repito, de ganar tiempo y pues no simplemente quedarnos así, eh, yo no me aprendía los esquemas. Pues mire, al final de cuentas no es que se tuvieran que aprender los esquemas de memoria o que los tuvieran que memorizar, sino que pues si uno conoce los plazos, si uno conoce las etapas, ya solo es de esquematizarlos. Entonces, pues no era necesario aprenderse los, los esquemas de memoria, ¿verdad, compañeros? Obviamente, insisto, si ustedes sabían plazos, si ustedes conocían cuáles son las etapas, podían ir esquematizando y formando su propio esquema. Sin embargo, compañeros, algo que yo noté y que pude ver mucho, que tenía mucha duda relacionado a eso en el examen, fue en cuanto a la elaboración del memorial. Y decía, realice la parte introductoria del memorial. Eh, Algunos decían, Lica, ¿hasta dónde va? Algunos veía yo que les hacía falta algún requisito. Para hacer el memorial, uno, ustedes ya hicieron una tarea el semestre pasado en el cual tenían que transcribir un memorial. Y número dos, si sabemos el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, solo es de ir sustituyendo datos. Entonces, ¿cómo iría la parte introductoria del memorial? En primer lugar, tenemos la identificación del juez o el tribunal al cual va dirigida nuestra demanda, ante el cual estamos interponiendo nuestra demanda. En el caso o en cuanto a los compañeros que les correspondió hacer el memorial de un juicio ejecutivo, el memorial tenía que ir dirigido al juez de primera instancia civil. Mientras que a los que les correspondió hacer el memorial de demanda respecto a la pensión alimenticia, el juez eh, competente es un juzgado de primera instancia de familia. Obviamente, ya dependerá si es mayor cuantía o dependiendo de la cuantía, si era un juzgado de paso o juzgado de primera instancia. Sin embargo, a efecto de que eso no fuera algún inconveniente y causara dudas, pues no se puso el monto de la pensión que se estaba solicitando, ¿verdad? Entonces, pero en principio, digamos que el memorial tenía que ir dirigido a un juzgado de primera instancia de familia. Entonces, ¿cómo se empieza redactando el memorial? Señor juez del juzgado de primera instancia de familia del departamento de Guatemala, o señor juez del juzgado de familia, del juzgado de primera instancia civil del departamento de Guatemala. Ahora, eh, tenemos que tener claro también que hay ciertos municipios que tienen jueces de primera instancia y hay otros departamentos en los cuales solo hay jueces de primera instancia en las cabeceras. Por ejemplo, si hablamos de Zacatepeques, juez de primera instancia solo hay en la antigua Guatemala. Mientras que si hablamos del departamento de Guatemala, jueces de primera instancia hay en Misco, en Villanueva, en Amatitlán y también lo hay en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de redactar el memorial, ¿verdad? Número dos, ya tenemos a quién va dirigido el memorial. Número dos, los datos de identificación del demandante. En este caso, nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio y domicilio. Entonces, podemos decir, yo no recuerdo ahorita los nombres que se pusieron en el examen, pero podría ser Juan José López, de 20 años de edad, casado, guatemalteco, agricultor de este domicilio, ¿verdad? Ya identificamos al actor. Dijimos que el DPI era una cuestión opcional que por lo general siempre se pone. Entonces, ¿qué se identifica o me identifico? Porque el memorial va hecho en primera persona del demandante, del actor. Entonces, Juan José López, de 35 años de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio, agricultor. Me identifico con el documento personal de identificación número 2214, 38701, 0101
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. ¿Sí? También dentro de la parte introductoria del memorial va a quién vamos a demandar y en la dirección de su residencia. Y si desconocemos su residencia, tenemos que hacerlo ver e indicar, perdón, el lugar donde se le puede notificar. Entonces, ya va dependiendo cuál es nuestra forma o nuestro estilo para redactar un memorial, cómo lo vamos a poner. Yo, por ejemplo, cuando hago un memorial, después de poner los datos de identificación del actor, expongo de la calidad con que actúo. En este caso, actúo en nombre propio. En el caso, por ejemplo, de una pensión alimenticia, si la mamá está pidiendo pensión alimenticia para su hijo, pudiera ser, actúo en nombre propio y en representación de mi hijo menor de edad. Calidad que acredito con el certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas, el cual adjunto a la presente demanda, ¿verdad? Número 2. Del lugar señalado para recibir notificaciones. Señalo para recibir notificaciones el casillero electrónico tal y tal y tal, ¿verdad? Se inventan ahí un número de casillero electrónico. Del auxilio, dirección y procuración. Actúo bajo el auxilio, dirección y procuración del abogado, por ejemplo, en este caso, Osman Leonel Sandoval Sandoval. Del lugar para notificar al demandado. El demandado Ricardo Pérez, de quien desconozco su residencia, pero puede ser notificado en la primera calle 5-80 de la zona 1, ¿verdad? El lugar donde le vamos a notificar al demandado, ¿sí? Y hasta ahí pudiéramos decir que termina la parte introductoria. Ya después de eso, pues ya vienen los hechos, las pruebas, el fundamento de derecho, las peticiones, la cita de leyes, la firma y todo lo demás, ¿verdad? Pero en la parte introductoria va la designación del juzgado ante el cual estamos presentando nuestra demanda, van los datos de identificación del actor, va el casillero electrónico que vamos a señalar o indicar para recibir notificaciones, tiene que ir cuál es el auxilio y dirección con el cual estamos nosotros presentando nuestra demanda, es decir, tenemos que poner el nombre del abogado que está auxiliando al actor, en este caso serían ustedes mismos. Tenemos que poner también el lugar en el cual se va a notificar al demandado, ¿sí? Y hasta ahí termina la parte introductoria de un memorial. Entonces, como les decía, yo miraba un poco de inconvenientes con eso, pues espero que hayamos aclarado alguna duda respecto a eso. Ya me podía hacer un poco para atrás, pero ahí está de otro lado. Juan Luis, tu micrófono. Compañero, creo que tienen, ahí está. Licenciado Estuardo, mucho gusto de saludarlo. Muy buenas noches. Buenas noches, Lic Osman Sandoval. Buenas noches, compañeros. Un gusto saludarles y ahí ya presente en la clase y como siempre, pues contento de poder escuchar a Lic Osman y compañeros dar continuidad hoy a los juicios ejecutivo en la vía de premio que estamos trabajando y pues sin más preámbulo para el tiempo no alcanza, Lic Osman, vamos súper atrasados, pero darle el tiempo. Solo informarles, compañeros, yo les había informado en la clase anterior que no había podido subir notas porque de informática no me habían asignado sección y no tenía los cuadros, pero informarles de que ya hoy me notificaron de Centro de Informática que ya están asignados a la sección J, los que se inscribieron en ella, y ya entonces, más tardar mañana, ya voy a subir las notas. Entonces, solamente como información y Lic Osman, como hablábamos ayer, estamos contra el tiempo, ya no les robo más tiempo. Feliz noche, compañeros. Yo me quedo aquí a la espera y en la escucha responsable. Feliz noche. Gracias, licenciado, y gusto de saludarlo. Bueno, pues como ya lo indicó el licenciado, pues vamos a entrar a conocer hoy el tema de los procesos de ejecución. Y pues los procesos de ejecución, para que nos ubiquemos todos, están a partir del artículo 294 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, pues les voy a pedir que lo tengamos ahí a la mano, ¿verdad? Y vamos a ir llevando la lectura y pues les voy a pedir que ustedes vayan participando en la lectura.
de los artículos pues que nos interesan. Recordemos que el semestre pasado vimos clases de procesos o clases de juicios y vimos que existen los juicios de conocimiento, los procesos cautelares, que son las medidas cautelares o las providencias cautelares, que se lleva un proceso cuando se piden antes de presentar la demanda, se conoce como proceso cautelar, y también tenemos los procesos o los juicios de ejecución. Y entonces, pues dentro de los procesos de ejecución, tenemos a la ejecución en la vía de apremio y al juicio ejecutivo. Y también tenemos ejecuciones especiales. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre la ejecución en la vía de apremio. Como les repito, la ejecución en la vía de apremio, pues empezamos a partir del artículo 294. Ahora, para entender qué es un proceso de ejecución, tenemos que tener claro la diferencia con los procesos de conocimiento, los juicios de conocimiento. Ya vimos los juicios de conocimiento, que es el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. En estos juicios, que es un juicio de conocimiento, lo que se busca es declarar un derecho, ¿sí? Yo como actor voy a acudir ante el juez para solicitarle que declare mediante una sentencia, mediante una resolución, que a mí me asiste un derecho. Mientras que en los procesos de ejecución, yo acudo ante el juez, acudo ante el órgano jurisdiccional a solicitar que que se obligue, valga la redundancia, al deudor o a la otra parte el cumplimiento de una obligación. Entonces, ya el derecho ya está establecido, ¿sí? Lo que vamos a solicitar aquí es que se cumpla con la obligación que adquirió el demandado, ¿sí? Para esto, pues tenemos que tener claro, sobre todo en los procesos de ejecución, en la ejecución en la vía de apremio y en el juicio ejecutivo, todo eso de lo que es la obligación, lo que es deudor, lo que es acreedor, ¿sí? En una clase anterior también ya lo mencionamos y dijimos que la obligación es un vínculo jurídico que une al deudor con el acreedor. ¿Quién es el acreedor? Aquel que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de una prestación al deudor. ¿Y quién es el deudor? Aquel que está obligado a cumplir con una prestación a favor del acreedor. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, en los procesos de ejecución, el acreedor viene, porque cuando hablamos de acreedor y deudor, si bien es cierto, lo podemos entender simplemente como el hecho de que son cuestiones económicas, porque así es como lo que rápido se nos viene a la mente como acreedor, aquel a quien le debe, y el deudor, el que tiene que pagar. No necesariamente, pero en principio sí, de regla general, sí es así. Entonces, en los procesos de ejecución en la vía de apremio, lo que hay es el incumplimiento, se dan, o la forma en que se inicia es cuando hay un incumplimiento a una obligación de carácter económico y que por eso se acude ante el juez a solicitar que el juez ordene o que el juez haga que el deudor cumpla con su obligación que ha contraído, ¿sí? Ahora, aprovecho para mencionarlo porque lo hablamos o venía en el examen también parcial y varios me preguntaron, Lick, mire, cuando se refiere al título con el cual se acredita, se refiere al nombre. No, cuando hablamos en el examen, cuando decía el título con el cual se acredita, los títulos para demandar, se refería a aquel título con el cual se acreditaba que a la persona le correspondía el derecho. En este caso, cuando en el examen venía que la señora X, no recuerdo el nombre, iba a demandar al esposo por pensión alimenticia. Entonces, ¿cuál era el título que ella iba a utilizar para poder demandar? Es decir, ¿cómo demostraba ella que tenía el derecho para poder demandar? Y el derecho a ella le nacía por el hecho de ser su esposa. Entonces, el título que ella podía presentar o que debía presentar para poder demandar era el certificado de matrimonio extendido por el Registro Nacional de las Personas. Ese era el título. Entonces, cuando
vamos a presentar un juicio, una ejecución en la vía de apremio, también necesitamos un título. Es decir, necesitamos un documento en el cual se pueda demostrar que está el derecho o que está la obligación. Pero cuando hablamos de título no nos referimos a un nombre, al nombre del proceso, ni al nombre que se le debe de dar, sino que nos referimos al documento, ¿sí? Al documento en el cual está regulada la obligación que yo estoy solicitando que se cumpla. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, el título es el derecho, es el documento donde consta el derecho o el documento donde consta la obligación. Entonces, veamos, artículo 294. Dice el capítulo, tiene de epígrafe título ejecutivo. Entonces, para poder yo presentar una ejecución en la vía de apremio, tengo que tener un título ejecutivo. Y en el artículo 294 nos enumera cuáles son los títulos ejecutivos, ¿sí? O sea, cuáles son los documentos con los cuales yo puedo presentar una demanda de ejecución en la vía de apremio. Entonces, ¿alguien me pudiera hacer favor de leer el artículo 294, compañeros? Procedencia de la ejecución en la vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. 1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 2. Dejémoslo ahí. Si quieres, dejémoslo ahí. Vamos a ir uno por uno, ¿sí? Ahora, veamos lo que dice la primera parte del artículo 294 y muchas gracias, compañera. Si usted gusta, me puede seguir apoyando o algún otro compañero que también quiera participar, pues se lo voy a agradecer. Entonces, repitiendo lo que la compañera decía, dice, procede la ejecución en la vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, o sea, en virtud de los siguientes documentos. Cualquiera de los siguientes documentos, si yo tengo cualquiera de los siguientes documentos que van a estar enumerados, yo puedo presentar una ejecución en la vía de apremio. Siempre que ese documento tenga o contenga una obligación de pagar cantidad de dinero, ¿sí? Porque recordemos que cuando vimos los juicios en la unidad anterior o antes del primer parcial, vimos que hay un juicio que es la entrega de cosa mueble que no sea dinero, porque cuando yo ya exijo que me entreguen dinero, ya no es un juicio de conocimiento, sino que ya sería un juicio ejecutivo, un juicio de ejecución. Entonces, ese documento que yo debo de tener, ese título que yo debo de tener para iniciar mi juicio, mi ejecución en la vía de premio, tiene que tener establecida una cantidad de dinero líquida y exigible. Cuando decimos líquida y exigible, nos referimos a dos cuestiones. Una es que tiene que ser una cantidad determinada, específica. Y cuando hablamos de exigible, es que el plazo o la condición a la cual está sujeta esa obligación de tener que pagar esa cantidad ya se cumplió y que yo dentro de ese plazo o que al haberse cumplido la obligación, yo no pagué. Porque si el plazo no se ha cumplido, o la condición no se ha cumplido, ¿qué procedería en este caso si yo demando, por ejemplo, a Nancy? Yo demando a Nancy porque ella me debe dinero a mí. Ahorita vamos a hablar sobre qué títulos, pero yo digo, mire Nancy, usted me debe a mí dinero, eh, pero habíamos quedado que usted me lo iba a deber hasta diciembre, pero yo ya me urge, necesito el dinero hoy y la quiero demandar. Y yo presento mi ejecución en la vía de apremio, presento mi título, presento mi documento donde consta que usted se comprometió a pagarme 5,000 quetzales que yo le presté, pero usted me los tiene que pagar hasta diciembre, pero yo la demando hoy. ¿Qué haría usted o qué harían ustedes como demandados o como el abogado del demandado si se presenta esa demanda en este momento?
Sí me están escuchando, ¿verdad, compañeros? Sí, Sí, adelante. una excepción. Excepción, ¿qué excepción es la que corresponde? La del numeral 7 que dice falta de cumplimiento del plazo. Exacto. De la que estuviera. Ajá. Exactamente. Algunos le ponen ahí al artículo 294 de plazo vencido. Si ustedes quieren, pónganselo. La ley no establece que sea de plazo vencido. Eso se entiende por el requisito que dice exigible. Y el dinero se vuelve exigible cuando se ha cumplido la obligación o cuando ha vencido el plazo. Si el plazo no ha vencido o la condición no se ha dado, entonces esa cantidad de dinero que me tienen que dar y que yo estoy reclamando todavía no es exigible, ¿verdad? Pero algunos ponen y de plazo vencido, cuando ponen sus demandas, ponen cantidad de dinero líquida exigible y de plazo vencido. Insisto, está bien, pues si lo quieren poner, pero lo correcto es solo poner líquida y exigible, porque repito, para que la cantidad sea exigible, ya se tuvo que haber dado la condición o ya se tuvo que haber vencido el plazo. Caso contrario, esa cantidad no es exigible y por lo tanto procedería la excepción de incumplimiento del plazo o la obligación a la cual está sujeto el derecho o la obligación, ¿verdad? Recordemos que ahí tenemos son varias excepciones en una sola, pero exactamente así es. Ya vamos a ver cuáles son las excepciones que proceden en este tipo de juicios. Y son las excepciones que destruyen la eficacia del título. Y en este caso, si el plazo no se ha cumplido o la condición no se ha dado, por lo tanto, ese título, ese documento es ineficaz para poder yo demandar. Otra cuestión es que la cantidad tiene que ser líquida. Eso significa que tenemos que tener una cantidad específica, una cantidad determinada, ¿sí? En la cual la persona se comprometió a pagarme, o la cual pues yo presté y me tienen que pagar, o son renta, qué sé yo, ¿verdad? O es una pensión alimenticia, tiene que ser una cantidad específica la que yo voy a demandar, ¿sí? Ahora, ¿estamos alguna duda con esto? ¿Está todo bien, Lick? Muy bien, excelente. Bueno, veamos pues. Ahora, ¿cuáles son los títulos o cuáles son los documentos con los cuales yo, actor, puedo utilizar para demandar? En primer lugar, ya dijo la compañera, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Alguien me puede decir qué entiende por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada? Que si una sentencia en la que el juez obliga al cumplimiento de dar o de pagar y esta no se cumple, entonces puedo ir con la resolución a interponer esa pues demanda para hacer el cumplimiento eficaz, ¿verdad? Excelente, gracias. Por ahí vi un comentario y está bien, pero yo prefiero que participe. Entonces, compañero, mejor participe. Le agradezco que participe ahí con sus comentarios, pero mejor díganlo de viva voz. Adelante, Jeremy. Que en calidad de cosa juzgada significa que no hay recurso alguno pendiente de resolver. O sea, significa que ya pasó todo el proceso de impugnaciones, quedó firme la sentencia y ya puede pasar a calidad de ejecutarse. Exacto, muy bien, gracias, compañero. Efectivamente, cuando hablamos de cosa juzgada, pareciera que estamos hablando, para entenderlo de otra forma, cuando estamos hablando también de una sentencia que está ejecutoriada. Y como ya lo dijo Jeremy, aquí una sentencia ejecutoriada o una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada puede darse de dos formas. Una es que el recurso que se presentó en contra de la sentencia, que sería una apelación, fue declarada sin lugar. Es decir, aunque se apeló, confirmaron la sentencia y declararon sin lugar. Si esa sentencia de apelación fue declarada perdón, si la apelación fue declarada con lugar, entonces pues la sentencia se tiene que volver a dictar, pero si la apelación fue declarada sin lugar,
y la sentencia se confirma, entonces ahí ya procede la resolución ejecutoria, la sentencia ejecutoriada o cosa juzgada. ¿Por qué? Porque ya se declaró sin lugar el recurso que se presentó en contra de esa sentencia. O bien puede darse el caso que dentro del plazo que la otra parte tenía para apelar, no lo hizo. Entonces, como ya se le venció el plazo para poder apelar, entonces esa sentencia se vuelve ejecutoriada y por lo tanto es cosa juzgada. ¿Por qué? Porque ya no se puede volver a juzgar el mismo hecho. Entonces, efectivamente, cuando el juez en un juicio de conocimiento dicta una sentencia y esa sentencia contiene la obligación de pagar una cantidad de dinero y la persona no paga ese dinero que el juez ordenó en el juicio de conocimiento, entonces ahí esa sentencia puede ser utilizada como título para poder presentar la ejecución en la vía de apremio. ¿Alguien que me dé un ejemplo de alguna sentencia que pueda ser utilizada como título ejecutivo? Pensión alimenticia, licenciado. Efecto, el ejemplo más práctico y más común es ese, ¿sí? Una sentencia dictada dentro de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, ¿sí? Entonces, dentro de un juicio oral se va a dictar una sentencia en la cual se fija una pensión alimenticia a favor de un niño, o a favor de una señora o incluso a favor de un hombre, ¿verdad? Ya dependerá y ya ustedes conocen cuáles son las reglas para solicitar una pensión. El juez dictó la sentencia, dijo con lugar la demanda de pensión alimenticia y se le fija una pensión alimenticia mensual de 1,000 quetzales a favor de la señora, ¿sí? Pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo, la cantidad de tiempo que ustedes quieran. Y el señor no cumplió con el pago de esa pensión alimenticia que el juez fijó. Entonces la señora puede solicitar una certificación al juzgado que dictó la sentencia que fijó la pensión alimenticia y con esa certificación de esa sentencia puede presentar su demanda ante el juez de la ejecución en la vía de apremio. ¿Por qué? Porque es una sentencia que ya está ejecutoriada, es una sentencia ya firme. ¿Ok? Este es el primer título. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bueno. Ahora, laudo arbitral. El laudo arbitral, ya ustedes en la clase anterior vieron el arbitraje, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que dentro del proceso, dentro del arbitraje, se dicta una resolución que algunos le llaman sentencia, a otros le dicen laudo arbitral. La cuestión está que esta resolución que resuelve el arbitraje también es un título ejecutivo, ¿ok? Pero dice, numeral 2, laudo arbitral no pendiente de recurso de casación, ¿ok? ¿Alguien que me haga algún comentario, alguna observación respecto a eso? Licenciado, ese anteriormente había mencionado que estaba derogado por el artículo 13 de la ley de arbitraje. Exactamente eso, de que el laudo solo cabe apelación, no le cabe la casación. ¿Será apelación lo que procede? Sí, en segunda instancia lo conocen las salas. ¿Será apelación? Lo que procede en contra del laudo arbitral es el recurso de revisión.
Y el recurso de revisión lo conoce una sala. Y recordemos que en contra de las resoluciones dictadas por la sala, procede casación. ¿Sí? Que recordemos que la casación no es un recurso ordinario, sino es un recurso extraordinario. Pero tenemos, este es el siguiente ejemplo, ¿ok? Esto es muy poco común, se da, pero es muy poco común, ¿verdad? Que es el laudo arbitral. Créditos hipotecarios, ¿sí? Créditos hipotecarios. ¿Alguien me puede decir qué es una hipoteca? Es cuando se va a solicitar dinero para una construcción de su vivienda y hipoteca la escritura. Un contrato Gracias. en el cual se da como garantía. Ok. Puede ser una cuestión de garantía fiduciaria. Muy bien, pero en sí, ¿qué es la hipoteca? ¿Alguien me puede dar una definición de qué es hipoteca? Artículo 822 del Código Civil. ¿Qué artículo, licenciado? No lo escuché bien. 822. 822. Ese dice que la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Exacto. Exacto. Lo que ustedes me dijeron fueron ejemplos de cómo es una hipoteca. Efectivamente, lo que ustedes me dijeron es así, ¿verdad? Pero si yo les pregunto o si a ustedes les preguntan qué es hipoteca, ustedes tienen que dar la definición, el concepto. Y el artículo 822 del Código Civil dice que la hipoteca es un derecho real de garantía. Recordemos que hay diferentes derechos, diferentes clases de derechos reales, pero la hipoteca es un derecho real de garantía, mediante el cual se grava un bien inmueble. O sea, la hipoteca recae sobre bienes inmuebles. ¿Sí? La hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Y con ese bien inmueble, yo voy a garantizar que voy a cumplir con una obligación. Entonces, como ya lo dijo Jeremy, yo vengo y le digo a Jeremy, mire Jeremy, présteme dinero, ¿verdad? Necesito que usted me haga el favor de prestarme una cantidad de dinero. Entonces Jeremy me va a decir, basta, bueno, yo le presto 100,000 quetzales, pero ¿cómo me garantiza usted que me los va a pagar? Entonces yo le puedo decir, mire, yo le garantizo que le voy a pagar, pero lo único que tengo son mi bien inmueble, ¿va? Tengo mi casa o tengo mi terreno. Entonces, con Jeremy hacemos un mutuo, dijo él, me parece bien, en el cual pues él me da el dinero, yo me comprometo a pagárselo a él en un año y como garantía de que voy a cumplir con ese pago, yo le doy como garantía mi inmueble. Ahora, para que realmente tenga efectos esa garantía, esa hipoteca, ese inmueble tiene que estar registrado en el registro mercantil, ¿sí? Y se tiene que hacer la anotación en el registro mercantil de que se garantizó el cumplimiento de la obligación con una hipoteca. ¿Estamos? No es el registro de la propiedad. Ajá, el inmueble tiene que estar registrado en el registro de la propiedad. Porque para que la hipoteca se pueda hacer constar, pues se tiene que registrar en el registro general de la propiedad también. Se tiene que hacer una anotación. Y cuando se cancela la deuda, también se hace la anotación en el registro general de la propiedad, ¿verdad? Para que si yo vendo ese inmueble, la persona que va a comprarme, al momento de que compre ese inmueble,
sepa, no obstante que yo como vendedor tengo la obligación de hacerle ver que ese inmueble que le estoy vendiendo está hipotecado, esa persona, pues al ver el historial del Registro General de la Propiedad se va a decir, ah, no, a mí no me conviene comprar este inmueble, porque si él no paga, van a quitar este inmueble porque es la garantía con el cual se pagó como se garantizó el cumplimiento de la obligación. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro título tenemos? Los créditos hipotecarios. Entonces, un crédito hipotecario es aquel que está garantizado o que se garantizó que se va a pagar o que se va a cumplir la obligación con un bien inmueble. ¿Estamos? Número 4, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Esto solo lo vamos a mencionar, no lo vamos a aprender, pero estos son temas mercantiles y ustedes creo que todavía están viendo Mercantil 1, entonces no vamos a entrar a ver eso porque si no nos vamos a confundir. Entonces, si ya ustedes quieren, después de que lo vean en su clase de Derecho Mercantil o dentro de la clase de Derecho Mercantil, pues ya lo hablamos, ¿verdad? Pero ahorita solo sepan que también son títulos ejecutivos los bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones, pero esta es materia mercantil, entonces por eso les repito, no vamos a entrar a ver esto. Créditos prendarios. ¿Alguien me puede mencionar algo relacionado a los créditos prendarios? Aplica los bienes muebles. Primero aplica bienes muebles. Cuando hablamos de prenda, la hipoteca aplica inmuebles y la prenda aplica a bienes muebles. Exacto, muy bien, muy bien. Ahora, ¿alguien me puede hacer otra observación respecto a esto? Quizás que hay que observar la ley de garantías mobiliarias. Exacto. Tenemos que observar la ley de garantías mobiliarias, ¿sí? Entonces, aquí una cuestión interesante. Bueno, para mí es interesante cuando lo aprendí, que cuando un inmueble está dado en garantía, se le llama, está hipotecado. Pero cuando es un bien mueble que se ha dado en prenda, se le llama pignorar. El hecho de dar en garantía en una prenda, dar en garantía un bien mueble se llama pignorar. ¿Ok? En uno es hipotecar, que serían bienes inmuebles, y cuando es bienes muebles sería pignorar. Entonces, en respecto al numeral quinto, que son créditos prendarios, aquí tenemos que estar a lo regulado en la ley de garantías mobiliarias, que de hecho ayer lo hablábamos con el licenciado Estuardo, que pues si lo permite el tiempo, pues se va a dar una clase para abordar el tema de la ley de garantías mobiliarias y de hecho ahí hay un procedimiento específico para ejecutar los créditos garantizados con prenda. Entonces eso lo vamos a dejar a un lado y en su oportunidad cuando veamos esa ley, pues lo vamos a ver cuál es el procedimiento para ejecutarlo. ¿Ok? Ahora, ¿alguna duda? ¿No? Bueno. No, Lick. Número 100. Sí, adelante. No, Lick, ninguna duda, gracias. Muy bien. Numeral sexto. Transacción celebrada en escritura pública. ¿Alguien me puede decir qué es transacción? ¿Qué es transacción, compañeros? Eso ya lo vimos. Es un convenio al que se llega a las partes. Exacto. Recordemos que la transacción es una forma anormal o un modo excepcional de terminar un proceso. ¿Dónde encontramos regulado la definición de lo que es la transacción? Artículo 2151, perdón. ¿Alguien que haga favor de leerlo? Artículo 2151. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas,
deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiado. Exacto, gracias. ¿Estamos? Entonces, si el proceso ya, si el juicio ya inició, dentro del juicio podemos celebrar un contrato que se le llama transacción y con esa transacción yo presento ante el juez mi excepción de transacción y le digo, señor juez, yo ya llegué a un acuerdo con el demandado y aquí está la escritura donde consta que ahí ya tenemos un contrato con él de transacción donde yo me comprometo a pagarle o yo me comprometo a hacer, qué sé yo. ¿Sí? Sin embargo, la transacción también puede ser antes del juicio, ¿sí? Porque veamos que dice, evitan el pleito que podría promoverse. O sea, no necesariamente la transacción se va a dar cuando ya hay un juicio. Puede ser un antes de iniciarse el proceso. ¿Sí? Pero es una escritura pública o puede ser en documento privado. 2169. La transacción debe redactarse por escrito, sea en escritura pública o en documento privado legalizado por notario. ¿Sí? O bien mediante acta judicial o petición escrita dirigida al juez cuyas formas estén autenticadas por escrito. Sin embargo, esta segunda parte de este artículo ya nos vamos a lo que es el numeral 7, el convenio celebrado en juicio y la reforma que sufrió este artículo. Pero quedémonos con lo siguiente, ¿sí? Si es un contrato de transacción, ¿sí? Si es un contrato de transacción, ese contrato, porque si es otro tipo de contrato, no es ejecución en la vía de apremio, es un juicio ejecutivo. Pero si es específicamente un contrato de transacción que está en escritura pública, es ejecución en la vía de apremio. Mientras que si es una transacción, pero está en un documento privado, no es ejecución en la vía de apremio. Sería un juicio ejecutivo, pero no ejecución en la vía de apremio, según este numeral. ¿Estamos? Ahora, numeral 7, convenio celebrado en juicio. ¿Alguien me puede mencionar sobre esto? Convenio celebrado en Claro que juicio. sí, es previo a ratificar, les pregunto si quieren convenir y da el tiempo para que se convenga. Si se llega a convenir, ahí mismo termina. Ok, está bien. ¿Alguien que quiera ampliar un poco más? Perdón, y me faltó agregar que en cualquier parte del proceso también se puede antes de llegar a la sentencia. Exactamente. Recordemos que cuando dice convenio celebrado en el juicio, estamos hablando de la conciliación, que en el juicio oral la conciliación es una fase, una etapa obligatoria, mientras que en el juicio ordinario y en el juicio sumario es una cuestión discrecional. Si el juez quiere, la hace, si alguna de las partes la pide, también se puede realizar, pero se puede hacer en cualquier parte del proceso hasta antes que se dicte sentencia. Ahí dictada sentencia, pues ya no tiene sentido, ¿verdad? Pero hasta antes que sea dictado sentencia, se puede llegar a un acuerdo de conciliación y ese acuerdo de conciliación va a constar en un acta, ¿verdad? Porque se va a hacer una audiencia. En esa audiencia, el juez pues está con las dos partes, les propone fórmulas ecuánimes de conciliación y si hay un acuerdo entre las partes, pues se redacta un acta y el juez dicta una resolución. Con esa resolución, el juez aprueba la conciliación, aprueba el acuerdo al que arribaron las partes y da por terminado el proceso, porque recordemos que también la conciliación es un modo excepcional de terminar un proceso de conocimiento. Entonces, digamos que era un proceso de pensión alimenticia también. Un juicio de pensión alimenticia. Un juicio oral de pensión alimenticia. Y en la primera audiencia, el juez, antes de que el demandado conteste la demanda, les propone que lleguen a un acuerdo y dicen, sí, ¿sabe qué, señor juez? Mire, yo no tengo tiempo, tengo que regresar a mi trabajo y yo estoy de acuerdo en pagarle lo que ella quiere. Hagamos un acta, ¿sí? Hagamos un acta. O también estas cuestiones no aplican solo para juicios civiles.
Por ejemplo, yo en mi juzgado, cuando yo estaba en el OJ, en juicios penales también se hacían actas, ¿sí? Dentro de un proceso. Por ejemplo, en un juicio por faltas o en un juicio de responsabilidad de conductores. Por lo general, se llega a un acuerdo para pagar los daños ocasionados. Entonces, y la persona dice, mire, yo lo único que quiero es que me pague, no me interesa más, solo que me pague la reparación de mi carro, que me pague los daños, los gastos que yo tuve por las lesiones que sufrí, y ahí que se acabe todo. Entonces se le citaba una audiencia, en esa audiencia se hacía un acta, se dictaba una resolución aprobando esa conciliación y el juicio terminaba. Pero resultaba que algunas veces las personas decían, mire, aquí está el dinero y lo pagaban en el momento, pero a veces eran cantidades muy grandes. Por ejemplo, por decirles algo, tenía que pagar 50,000 quetzales porque fue a chocar un carro del año, ¿va? Entonces la reparación sale carísima y por lo tanto tenía que pagar 50,000 quetzales de la reparación del carro, pero el señor decía, mire, ahorita no tengo dinero. Yo me comprometo a pagar esos 50,000, pero pido que me den 2, 3 meses, ¿sí? Entonces el señor decía, está bueno, le voy a dar los 3 meses que él pide, entonces de aquí a diciembre que me pague los 50,000 quetzales. Pero llegaba diciembre y la persona no pagaba. Y entonces ahí tenemos un convenio celebrado en juicio, dentro del juicio. Sin embargo, en mi juzgado, por ejemplo, les comento la experiencia personal, resultaba que a veces llegaban personas y decían, mire, fíjese que yo quiero que citen a mi marido, decían las señoras, ¿va? Porque yo quiero que él me pase pensión alimenticia. Entonces, ¿cuál era la opción? Mire, señora, busque un abogado o vaya al bufete popular y presente una demanda en contra de él. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Porque la ley lo permite, llevar una audiencia de conciliación. Es decir, antes de empezar un juicio, antes de empezar un proceso, se citaba a la señora y al señor para que llegaran al juzgado y llegaran a un acuerdo si el señor le quería pagar una pensión alimenticia. Entonces, nosotros le llamamos convenio voluntario de pensión alimenticia. Y el señor, pues muchas veces aceptaba pagar lo que la señora le pedía de pensión, 500, 1,000, 1,500, 2,000 quetzales. Y esa acta también era un acuerdo entre las partes, pero era fuera de juicio. Y hasta antes del decreto 47-2022, los convenios celebrados fuera de juicio, es decir, antes del juicio, eran juicios ejecutivos, no ejecuciones en la vía de apremio. Sin embargo, a raíz del decreto 47-2022 del Congreso de la República, en el artículo 5 al artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, le adicionan un numeral 8. ¿Ustedes tienen el numeral 8 en su código? ¿Alguien que me lo lea si lo tiene? Convenio, acuerdo aprobado u homologado por juez competente. Exacto. Alguien que no lo tenga así, compañeros, alguien que no tenga eso en su código. Bueno, si hay alguien que no tenga numeral 8 en este artículo 294, es porque su ley está desactualizada. Si su artículo 294 sí tiene el numeral 8 o el numeral octavo, es porque su ley fue actualizada, está actualizada. Repito, ese numeral 8 del artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil fue adicionado por el decreto 47-2022 del Congreso de la República y adicionó, como ya lo dijo el compañero, convenio o acuerdo aprobado o homologado por juez competente. No dice si dentro del juicio o fuera de juicio. Entonces, como ya en el numeral 7 dice convenio celebrado en juicio, entonces tenemos que entender que el numeral 8 se refiere a los convenios celebrados fuera de juicio. ¿Alguien me puede decir
yo ya les mencioné uno, ¿verdad? Que les decía que nosotros citábamos a las personas para que llegaran al juzgado y ahí llegaran a un acuerdo antes de iniciar un proceso. Si ya no había juicio, si no había un acuerdo, perdón, entonces ya se le orientaba a la señora que fuera al bufete popular o que buscara un abogado para que presentara su demanda de juicio oral. Pero ¿alguien me puede dar algún otro ejemplo de un convenio o acuerdo que se realice fuera de juicio y que sea aprobado o homologado por juez competente? Las partes involucradas, pienso yo, que buscan a la persona que fue damnificada póngase en un vehículo, ¿verdad? Entonces, como llevan el proceso, entonces buscan a la persona para ponerse de acuerdo y buscan un abogado para levantar su acta donde ellos llegan a un convenio. Eso pienso que es fuera de juicio. Sí, pero tiene que estar aprobado, homologado por juez. O sea, ellos llegaron a un acuerdo, entiendo lo que usted me dice, ellos llegaron a un acuerdo en un centro de mediación, muy bien. Ese es un buen ejemplo. Existen centros de mediación. Por ejemplo, usted tiene un problema porque a lo mejor su vecino sacando el carro le pasó dañando el suyo, ¿verdad? Entonces usted ya habló con el vecino y el vecino dice, mira, yo no tengo dinero, no te pienso pagar. ¿Qué hay que hacer? Demandarlo. Pero en la ciudad capital y en algunos lugares también existen centros de mediación. Entonces usted va al centro de mediación donde lo que hay son mediadores, no son jueces, son mediadores. Y entonces usted pide ahí que le señalen una audiencia y que le citen a su vecino. Entonces le citan a su vecino a este centro de mediación. Y si hay un acuerdo, entonces los del centro de mediación remiten ese acuerdo al juzgado y el juez lo va a ver y va a decir, sí, el acuerdo está apegado a ley, está apegado a derecho y por lo tanto el juez lo va a autorizar, lo va a homologar, ¿sí? Si el juez lo autoriza, eso es homologarlo. Cuando dice aprobado es porque el mismo juez realizó la audiencia. Cuando dice homologado es porque el juez no realizó la audiencia, pero cuando le envían el acta de acuerdo, él verifica y cumple todos los requisitos de ley y por lo tanto lo autoriza. ¿Estamos? Otro ejemplo, en materia penal se da sobre todo esto. En las fiscalías, cuando hay un juicio, cuando hay una denuncia, y para poder otorgar un criterio de oportunidad, el sindicado tiene que haber resarcido el daño, comprometerse a resarcir el daño y dar una garantía de que va a pagar el daño que ocasionó. Entonces, en la fiscalía, el fiscal, para poder solicitar al juez el otorgamiento de la medida desjudicializadora, que es el criterio de oportunidad, hace un acta en el cual hace constar de que hay un acuerdo y que el señor le pagó o que le va a pagar en tal fecha, ¿sí? Y entonces ya el MP, el fiscal, viene ante el juez y le dice, señor juez, en virtud de que ya hay un acuerdo de resarcir el daño ocasionado, le solicitamos que se otorgue criterio de oportunidad. Y entonces se le dice, mire, señor juez, aquí está el acta. Ya con esa acta que el juez va a conocer y la autoriza, ya esa acta también se convierte en un acta, en un acuerdo homologado por un juez. ¿Sí? Entonces ahora, los convenios o los acuerdos o las conciliaciones, si usted le quiere llamar de esa forma, realizadas dentro o fuera de juicio, pero que sean aprobadas u homologadas por juez, también son títulos para demandar en la ejecución en la vía de apremio. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, tenemos 8 títulos, cualquiera de esos son los que nos sirven para lo del criterio de oportunidad, que le decía que cuando hay una denuncia en un juzgado, en una fiscalía, en el Ministerio Público, el Ministerio Público, al momento que le toma declaración al ofendido, el ofendido dice, mire, yo lo único que quiero es que me paguen, ¿sí?
lo único que quiero es que me paguen los daños que yo o los gastos en los que yo tuve que incurrir. Entonces el fiscal viene y manda a citar al sindicado para tomarle su primera declaración, pero le dice, mire, el ofendido, cuando yo hablé con él, él dice que lo único que quiere es que le paguen los daños o los gastos que se le ocasionó. Si usted acepta pagarle los daños y en virtud de que cumple con los demás requisitos que la ley establece, porque hay una serie de requisitos que la ley establece para que aplique el criterio de oportunidad, entonces el sindicato dice, sí, yo estoy de acuerdo en pagarle lo que él gastó. Entonces ya señala una audiencia, junta al sindicato y al ofendido y les hace llegar a un acuerdo. Si hay un acuerdo, entonces el fiscal ya viene y solicita un criterio de oportunidad, pero le indica al juez o le presenta al juez esa acta y el juez tiene que homologar esa acta. El juez tiene que aprobar esa conciliación que se dio ante el fiscal, ¿sí? Porque el fiscal hizo la conciliación, pero el juez es quien la tiene que aprobar. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos cuáles son los títulos con los cuales yo me puedo basar o cuáles puedo utilizar para presentar una ejecución en la vía de apremio. Vamos al artículo 295. Alguien que me haga favor de leer el primer párrafo. Artículo 295. Ejecución de sentencias. La petición de ejecución de sentencia o de laudos arbitrales puede hacerse en el mismo expediente o mediante presentación de certificación del fallo a elección del ejecutante. Gracias, compañera. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Si dentro de un juicio de pensión alimenticia, el juez dictó la sentencia y dentro del proceso, recordemos que el juez va a señalar una pensión provisional y el demandado durante el tiempo que tardó el juicio no cumplió con el pago de la pensión provisional, entonces la señora o la actora puede venir ante el mismo juez que dictó la sentencia y decirle, mire, señor juez, usted dictó sentencia confirmando la pensión provisional, pero hasta el día de hoy, que ya pasaron 2, 3 meses de que se fijó la pensión provisional, él a mí no me ha dado nada. Entonces, señor juez, yo pido que usted ejecute esa sentencia. ¿Sí? Ahí está, no pasa nada. Entonces se puede hacer ante el mismo juez, dice la ley. Dice, puede hacerse en el mismo expediente, ¿sí? O bien puede ser de que el juez haya dictado la sentencia, pero pasaron 2, 3 meses después de que el juez dictó la sentencia y el señor no ha cumplido con el pago de la pensión. Entonces la señora necesita demandarlo. Como obviamente la sentencia original está dentro del expediente, entonces lo que tiene que hacer es solicitar una certificación de la sentencia al juzgado que dictó la sentencia, para que con esa sentencia iniciar en otro juzgado o en otro expediente la ejecución en la vía de apremio en contra del señor por el incumplimiento de la pensión que está fijada en la sentencia. ¿Estamos? A eso se refiere esto. Dice, la petición de ejecución de sentencia puede hacerse en el mismo expediente o mediante presentación de certificación del fallo. ¿Ok? Ahora dice, en estos casos solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia cuya ejecución se pida, las cuales se interpondrán dentro del tercero día de notificada la ejecución. Ya después vamos a ver un esquema del procedimiento y cuándo se presentan excepciones y todo eso, ¿verdad? Pero tengamos aquí un plazo. Dice que se interpondrán dentro del tercero día de notificada la ejecución. ¿Estamos? Fíjate, esto es bien importante y esto sí les pido que por favor le pongan atención porque seguramente es pregunta de examen. Artículo 296. ¿Quién me hace favor de leerlo? Artículo 296. Ineficacia del título. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años. Si la obligación es simple a los 10 años, si hubiera prenda o hipoteca. En ambos casos, el término se contará
desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición si lo hubiere. Gracias, compañero. Ahí estamos. Fíjense, pues, los títulos expresados anteriormente, o sea, los 8 anteriores que ya mencionamos, pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple, es decir, si no hay hipoteca. Porque dijimos que prenda, estamos en la ley de garantías mobiliarias, entonces es tema aparte. Pero si la obligación no está garantizada con hipoteca, entonces su título vence en 5 años. Por ejemplo, usted llegó a un acuerdo con otra persona porque la persona le chocó su carro, por decirle algo, y fueron al juzgado y en el juzgado se llegó a un acuerdo que el señor le iba a pagar 10,000 quetzales en 2 meses. Pasaron los 2 meses y el señor no le pagó. Para usted poder demandar al señor mediante una ejecución en la vía de apremio, tiene como máximo 5 años. ¿A partir de cuándo se empiezan a contar esos 5 años? El mismo artículo 296 no lo dice. El término se contará desde el vencimiento del plazo, o sea, cuando era la fecha máxima de pagar, si el señor no pagó, a partir del día último que tenía para pagar, a partir de ahí se empiezan a contar 5 años para poder iniciar la ejecución en la vía de apremio, porque es una obligación simple, es decir, no hay una hipoteca que respalde el cumplimiento del pago de la obligación. Mientras que si hay hipoteca, entonces ese título tiene 10 años, es decir, usted tiene 10 años para poder iniciar su proceso. ¿Estamos? Entonces, aquí, ¿qué excepción procedería si usted presenta su demanda después de los 5 años o después de los 10 años, si es simple o con hipoteca? La excepción de prescripción. ¿Prescripción o caducidad? Perdón, caducidad, si no estoy mal. ¿Qué dicen los demás? Quizás sería caducidad porque no ejerció ninguna acción en el periodo que correspondía. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera participar? En realidad, como ya lo mencionamos anteriormente, cualquiera de los dos es válido. Yo en la práctica, que puedo decir que a lo mejor no he visto muchos casos, porque es difícil que alguien lo haga después de tanto tiempo, pero yo lo que he visto es prescripción y pega, es válido, ¿verdad? Ahora, si es prescripción o es caducidad, ya entramos pues a un análisis más profundo, ¿verdad? Pero yo solo quería ver si recuerdan lo de las excepciones y estamos bien, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 2 plazos importantes. 5 años si no hay hipoteca. 10 años cuando hay una hipoteca. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y a partir de cuándo se empieza a contar el plazo? A partir de cuándo se empiezan a contar esos 5 años, a partir de que venció el plazo que se tenía para pagar ese dinero o para cumplir con esa obligación. ¿Ok? Ahora, segundo párrafo del artículo 296, quien me haga favor de leerlo. Solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Gracias. ¿Cuál es el procedimiento de los incidentes, compañeros? Así rapidito. Hay dos, depende si es derecho o de hecho. ¿Y cuáles son así los plazos? Rapidito. El de derecho 283. 283 de hecho y el de derecho. 23. 23, excelente. Ahora, ¿qué excepciones proceden en este juicio? Solo se admitirán las excepciones que destruyen la eficacia del título.
y se fundamenten en prueba documental. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, alguna excepción que destruya la eficacia del título? Los vouchers de pago, licenciado. ¿Esa es una excepción? ¿Qué excepción presentaría ahí? Entiendo lo que usted me dijo, pero ¿qué excepción presentaría entonces en este caso? Falta de capacidad, tal vez, no, porque no tiene la calidad para poder actuar, porque no hay título que ejercer. Eso destruye, a eso era lo que yo iba. Por ejemplo, excepción de incompetencia, ¿eso destruye el título? No. Ataca si el juez es competente o no, pero no ataca la eficacia del título, entonces eso no procede. Incompetencia, tampoco. ¿Cuáles son aquellos que sí atacan la eficacia del título? Ya lo mencionamos. Adelante, Víctor Hugo o Rodolfo. Las excepciones perentorias, Lic. Exacto, pero ¿cuál pudiera ser, por ejemplo? Juan ya nos dio una idea, ya nos dio la luz. Víctor Hugo, fíjese que no le escuchamos. Ok, va, si quieren ver, que primero con las excepciones previas. ¿Qué excepciones previas destruirían la eficacia del título? Uno, incumplimiento del plazo o condición a la que está sujeto el derecho de la obligación, porque recordemos que si no se ha cumplido con el plazo, no se ha cumplido con la condición, no se puede exigir el cumplimiento, por lo tanto, es ineficaz ese título. Esa sería una. Número dos, dijimos la transacción. Si hay un acuerdo, bueno, no, miento, perdón, la transacción no aquí, porque la transacción fue en el otro y aquí. Y número dos, caducidad o prescripción. Si el título ya pasó el tiempo que tenía para demandarse, ese título ya quedó ineficaz. ¿Sí? Pero lo que generalmente se da en la práctica es lo que dijo Rodolfo, complementado con lo que dijo Juan. Sería una excepción perentoria. ¿Y qué excepción perentoria es la que comúnmente se da? La excepción perentoria de pago. Porque recordemos que las excepciones perentorias usted le pone el nombre que usted quiera. Entonces usted le pone excepción, mire, presento excepción perentoria de pago porque él me está pidiendo que yo le pague, pero yo aquí tengo mis vouchers donde yo demuestro que ya le pagué. Mira, aquí están mis recibos donde yo le pagué cada mes. O aquí están mis boletas de banco donde demuestran los depósitos que yo le fui realizando cada mes. ¿Sí? Entonces, esas son las excepciones que generalmente o que comúnmente tendrían que proceder en este caso. Solo proceden las que destruyen la eficacia del título. La incompetencia no destruye la eficacia del título. Incapacidad, falta de capacidad, demanda defectuosa, eso no destruye la eficacia del título. ¿Sí? ¿Estamos? Lic, ¿y por qué la de transacción aquí no aplica? No entendí eso. Porque la transacción se va a dar, dentro del juicio de conocimiento. Ah, ok. Ajá. La transacción, o sea, dentro del juicio de conocimiento se va a dar el acuerdo de que le va a pagar lo que le debe. Ya si no le paga, esa transacción, esa escritura pública donde consta la transacción, ya es un título ejecutivo. Ok, Lic, gracias. Ok, ¿estamos? Ahora, ¿cuántos días hay para interponer la excepción? 3 días después de notificado. ¿Cuál es el procedimiento para poder, para resolver esas excepciones? Los incidentes. ¿Sí? Fíjense que aquí, aunque sean perentorias, incidente. ¿Sí? Porque aquí no dice las excepciones previas, dice las excepciones.
sea previa o sea perentoria. Va a ser 3 días y mediante el procedimiento de los incidentes. ¿Estamos? Los compañeros no se conectan o se desconectan y después tienen dudas en los exámenes. Pero está bien. Artículo 297, embargo. ¿Alguien que pueda leer el artículo 297? Mandamiento de ejecución. Promovida la vía de apremio, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerase suficiente, despachará mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y del embargo de bienes en su caso. No será necesario el requerimiento ni el embargo si la obligación estuviera garantizada con prenda o hipoteca. En estos casos se ordenará se notifique la ejecución, señalándose día y hora para el remate de conformidad con el artículo 313. En todo caso, se podrá solicitar las medidas cautelares previstas en este código. Excelente, gracias. Entonces, ¿cómo funciona? Usted es el actor, usted es el abogado del actor. Usted va a presentar la demanda de ejecución en la vía de apremio, va a acompañar el título en el cual está acreditando que usted le deben esa cantidad de dinero y que el plazo ya venció y todo. El juez dice que cuando se le presente la demanda, dice promovida la vía del juez de apremio, ¿qué va a hacer el juez primero? Calificará el título. El juez tiene que calificar y verificar que la cantidad sea una cantidad de dinero líquida y exigible. ¿Sí? Es decir, que ya se haya cumplido el plazo, que sea una cantidad determinada lo que se esté demandando. ¿Qué más va a calificar el juez? El juez tendría que calificar, muy difícilmente se le va a pasar por alto, si estamos dentro del plazo de los 5 o los 10 años. El juez va a calificar si es eficaz o ya no es eficaz ese título. Si el juez considera que ese título que está presentando, es decir, ese documento, la sentencia, el laudo, la transacción o el convenio que esté presentando para iniciar su demanda, el juez considera que es suficiente para iniciar el proceso, entonces el juez, ¿qué va a hacer? Dictar una resolución donde acepta para su trámite la demanda, ¿sí? Y dentro de esa resolución va a ordenar que se despache un mandamiento de ejecución, ¿sí? Y en ese mandamiento de ejecución es como que la autorización que se le da, ahorita vamos a ver quiénes son los ejecutores, que el artículo 298 nos lo dicen, si quieren de una vez, el artículo 298 nos establece que el juez designará a un notario o a uno de los empleados del juzgado para que haga el requerimiento y embargo o secuestro. Entonces, si usted como actor no quiere que alguien del juzgado vaya, usted puede proponerle al juez que el juez nombre a un notario para que el notario sea quien vaya y notifique y haga el requerimiento del dinero y que si no pagan, se haga el embargo. Pero si usted no propone a un notario, el juez va a comisionar al oficial o a un notificador del juzgado para que ese notificador o oficial del juzgado vaya a notificar, a requerir de pago y a embargar. Entonces, cuando dice el juez despachará mandamiento de ejecución, es una autorización que el juez le da al notario o al del juzgado, al oficial, al notificador del juzgado, para que vaya y haga el requerimiento y embargo de bienes. Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Viene el notificador del juzgado, llega a la casa, toca, ¿verdad? Y dice, buenos días, buenas tardes, qué sé yo. Vengo a notificar una resolución al señor fulano de tal. ¿Está el señor fulano de tal? Sí, entonces sale el señor fulano de tal. Si el señor no estuviera, nos tenemos que estar a las reglas de notificación que nos establece el mismo Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 299 nos lo dice. Dice, si el deudor no fuere habido,
se hará el requerimiento y embargo por cédula aplicándose las normas relativas a las notificaciones. Es decir, que si yo voy a la casa y no está el señor, yo puedo requerirle el dinero a algún familiar o a alguna otra persona que viva en esa casa, ¿sí? Y si no puedo notificar, dejando fijada, si se niegan a recibir la notificación y se niegan a que yo haga el requerimiento, puedo dejarlo fijado en la puerta de la casa, porque esas son las reglas que yo tengo para notificar como notificador. Entonces, yo notificador o yo notario notificador voy a la casa y pido hablar con el señor. Toco la puerta y digo, mire, vengo a buscar al señor Juan Estuardo. Y entonces me dicen, sí, ahorita lo llamo. Entonces sale Juan Estuardo y yo le digo, mire, señor Juan Estuardo, le traigo una notificación del juzgado. Lleno la cédula de notificación y le digo, mire, aquí está. Usted está siendo demandado porque dice el señor Juan Pérez que usted le debe 25,000 quetzales. Ese es el acto de notificación. Número 2, requerir. Entonces le digo, mire, ya estando usted notificado de la demanda, yo le requiero que usted pague los 25,000 quetzales que debe al actor. Juan Estuardo me va a decir, sí, aquí está el dinero, o me va a decir, no lo tengo. Si él dice, aquí está, pues me lo da y me voy. Pero si él lo más seguro es que me diga, no lo tengo, entonces como notificador o como notario notificador, lo que procede es hacer el embargo de bienes, ¿sí? Y tienen que ser bienes que sean suficientes para que cubran el monto que se está demandando, ¿sí? Entonces, ese embargo de bienes no va a ser necesario, no hay que embargar bienes si hay una hipoteca. ¿Por qué? Porque si lo que hay es una hipoteca, la misma garantía es la que se va a ejecutar. Entonces, lo que el juez va a hacer, en vez de que pedir que se haga el embargo, lo que el juez va a hacer es señalar día y hora para que se practique un remate sobre ese inmueble, sobre esa casa o sobre ese terreno que fue dado en garantía, que fue dado en hipoteca, que está hipotecado. ¿Sí? Entonces ahí ya no procede el embargo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una garantía, que si el señor no paga, está el terreno o está la casa, mientras que cuando no hay hipoteca, se tiene que embargar. Entonces, ¿cómo estamos en esta etapa? Repito, llega el notificador a la casa o el oficial a la casa y dice, mire, vengo a notificar. Notifica, ya estando notificado, le dice, mire, procedo a requerirle de pago. Usted tiene que pagar 30,000 quetzales, 25,000, 50,000, 100,000, qué sé yo, la cantidad que sea. Si el señor paga, el proceso va a terminar. Pero si el señor dice, mire, ahorita yo no tengo el dinero, lo tengo para mañana, lo tengo para dentro de una semana, o no lo tengo, simplemente no lo tengo, entonces yo notificador, o yo oficial, o yo notario notificador, lo que tengo que hacer es embargar bienes. Que embargar no necesariamente es lo mismo que secuestrar, porque embargar estaría con decir, bueno, esta tele, este carro, esta refri, esta estufa van a quedar embargados. Secuestrar es que yo me los lleve. Embargarlos es que queden como que en garantía del cumplimiento. Ya si al terminar el proceso el señor sigue sin pagar, entonces esos bienes sí se le quitan y se venden, se subastan o se rematan para que con el producto o con el dinero de esos bienes se le pague al actor. No sé si hay alguna duda, no sé si quedó claro lo que traté de explicarles, compañeros. No me quedó claro. Jeremy, ¿usted qué dice? A mí sí me quedó claro. Las notificaciones, el tiempo y el embargo que se hace. Obviamente no se secuestra, como dijo usted, solo se dice se embarga. Para Exacto. Sí, el notificador, el oficial va a hacer un acta indicando qué bienes quedaron embargados. Al compañero que dijo que no le había quedado muy claro, mire,
Después de que el juez acepta para su trámite la demanda, ¿va a nombrar a alguien del juzgado o va a nombrar a un notario para que vaya a la casa del señor que está siendo demandado y haga 3 cosas? En primer lugar, que le notifique la resolución. En segundo lugar, que le requiera, que le diga, mire, usted fue demandado porque debe 20,000 y necesito que me dé que pague los 20,000. Si el señor paga los 20,000, se acabó el proceso. Pero como es difícil que la persona que le están cobrando tenga ese dinero en ese momento, entonces lo que hay que hacer es embargar bienes. ¿Sí? Digamos que si el señor está siendo demandado por 10,000 quetzales, entonces usted dice, bueno, esta tele vale 2,000. Entonces, esta tele, esta estufa vale 1,000, van 3,000, este microondas vale 1,000, valen 4,000, tienen una moto que vale 8,000, la moto. Entonces usted va a hacer un acta en la cual hace constar de que la moto tal y tal, la refri tal y tal, la estufa tal y tal, la tele tal y tal, quedan embargados. Y se le hace saber a la persona que vive ahí o al demandado que esos bienes quedan embargados. Ya si el señor los vende, porque usted dice, pero si no se los llevan, el señor los puede vender, sería delito, que se llama alzamiento de bienes. Eso está en el Código Penal, alzamiento de bienes. Si un bien que está embargado él lo vende o lo regala o lo desaparece, eso es un delito, ¿sí? Por eso es que se va a detallar en un acta cuáles son los bienes que están siendo embargados. Ahora, si además del embargo se pidió el secuestro, entonces ahí sí, el juez ordenó que además de embargarlos, hay que quitárselos al señor y se les van a dar a alguien para que los cuide. Si el señor de todos modos no paga, entonces eso ya se vende, ya se remata. Ruby, no sé si tiene alguna duda. Sí, buenas noches, licenciado. O sea que el embargo se hace de una vez. Sí, es que recordemos que el embargo es una medida y que recordemos que las medidas de garantía se pueden pedir en todos los juicios y dentro de los juicios ejecutivos principalmente se van a pedir el embargo porque tiene que haber alguna forma de garantizar que se va a pagar el dinero que se debe. Entonces, si hay hipoteca, no se embarga porque el inmueble que está hipotecado es lo que se va a vender para pagarle al señor porque el señor no pagó. Pero pero en el caso cuando no hay hipoteca, se tiene que cobrar, se tienen que rematar bienes muebles. Entonces, en este caso se van a hipotecar, se van a embargar los bienes muebles que tenga el señor. ¿Y qué es lo que generalmente tiene uno en su casa? Tele, estufa, refri, alguna moto, algún carro, qué sé yo. Esos son bienes que se pueden embargar. ¿Sí? Ya si después, durante el proceso, el señor sigue sin pagar, entonces el juez ya va a ordenar que esos bienes que están embargados se rematen y con el dinero que pagaron por esos bienes, entonces ya al señor le van a dar lo que se haya reunido de la venta de esos bienes. Pero usted lo va a pedir, usted como actor, como abogado, le va a pedir al juez que se requiera al demandado por la cantidad de 50,000 quetzales y en caso de no hacer efectivo el pago, que se trabe embargo sobre bienes suficientes. Entonces el juez va a ordenar en la resolución que se requiera de pago y que si no se paga, que se embargue. Entonces, cuando despacha el mandamiento de ejecución, que es un documento, es como un actita, digamos, me gustaría conseguir, voy a ver si les consigo un mandamiento para que ustedes lo conozcan. Es un documento que el juez hace donde autoriza al del juzgado o al notario para que vaya a la casa a cobrarle al señor, porque requerir de pago es cobrar, pues, para que vaya a la casa a cobrar y que si el señor no paga, embargue los bienes. Obviamente tiene que haber una autorización de juez. ¿Sí? El juez es el que va a ordenar que si no se paga, se embargue. Y esa autorización, esa facultad del juez se la va a dar al oficial o al notificador que va a ir a la casa del señor a cobrar. No sé si a lo mejor eso aclaró un poco. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Tenemos 1 minuto. Adelante, Rona. Licenciado. Sí, adelante. Licenciado.
En el caso de que, por ejemplo, el juzgador, pues, ¿cómo podría decirse? Acepte o detalle de que sí necesita que se embarguen, ¿qué tipo algún tipo de resolución, algún decreto que vaya a llevar el notificador o qué es lo que él va a Por llevar eso, para allá? por eso mencioné, lo primero que se va a hacer es notificarle y en la resolución se hace constar de que se acepta para su trámite la demanda, que se libra que se libra mandamiento de ejecución para que se le cobre y que en caso de incumplimiento del pago, que se trabe embargo sobre bienes suficientes que alcancen a cubrir la suma adeudada. Mire que hasta mi memoria me sé lo que se pone, porque esas resoluciones las hacíamos en el juzgado. La ley establece que el actor, que el demandante, puede decir, mire, si él no paga cuando le cobren, trámenle embargo sobre esta moto y sobre una tele y sobre su estufa y sobre su refri. Él lo puede decir. Sin embargo, por lo general no se dice y solo se dice que se trabe embargo sobre los bienes propiedad del demandado. Entonces el notificador, el del juzgado, cuando llega a la casa, él es el que dice, bueno, son 10,000 lo que se deben y esta tele mide 100 pulgadas, vale 20,000. Entonces queda embargada la tele. Ya con eso es suficiente, porque en caso el señor no pague los 10,000 que le están cobrando, esa tele se va a rematar y digamos que paguen 10,000, esos 10,000 que alguien va a pagar por la tele van a ser para el señor que es el actor. No sé si ahí estamos, Ronald. Sí, licenciado, entonces prácticamente se hace en el mismo acto, de repente, por decirlo así. Viene el notificador, busca a la persona, al deudor que le debe y le dice, ¿verdad? El juez decretó que se le embargaran bienes porque usted no quiere pagar y asimismo si él no paga, entonces él de una vez en ese mismo acto le dice, bueno, voy a embargarte la tele, una mesa. Exacto. ¿Y lo eso hace por medio mencionaba. de acta o cómo es el asunto ahí? Sí, Por medio de se acta. hace un acta. Efectivamente, por eso mencionaba que, ahorita le doy la palabra a Daleri, perdón. Por eso mencionaba que cuando el notificador o el notario llegan a la casa hace tres cosas: notificar, requerir de pago, que es cobrar, y si no hay pago, embargar. Las tres cosas se hacen en el mismo momento. Le dice, señor, le vengo a notificar, usted está siendo demandado porque usted le debe 20,000 quetzales a Nancy. Ah, muy bien, le notificó. Muy bien. Número 2, le procedo a cobrar o a requerir de pago los 20,000 quetzales que usted le debe a Nancy. ¿Tiene para pagarlos? Entonces el señor va a decir, no, no tengo para pagarlos. Entonces el notificador va a hacer una suactita donde hace constar, le requerí de pago y el señor dijo que no tenía para pagar. Por lo tanto, procedo a embargar. ¿Qué es lo que generalmente pasa? El notificador dice, no tuve bienes a la vista o porque no lo dejan entrar a la casa, porque aparte es que le den autorización para allanar la casa y a él lo reciben en la puerta. Si ya el señor le dice, va, pase y embárgueme lo que usted quiera, esos son otros 10 pesos, ¿va? Y eso si quieren lo hablamos en su momento. Pero cuando usted llega a notificar como notario o como oficial, lo van a recibir en la casa y usted tiene autorización para embargar, no para allanar. O sea, usted no puede entrar a la casa a la fuerza. Entonces, usted desde afuera puede decir, mire, aquella tele que se mira desde aquí queda embargada. Ahora, si a usted lo dejan pasar, pues en ese momento usted ve y describe los bienes que va a embargar. Pero yo, todas las veces que fui a embargar, nunca me dejaron entrar a la casa. Y le digo, tal vez lo hice unas 100 veces y nunca me dejaron entrar a la casa. Entonces yo desde afuera, yo desde la puerta de la casa, tenía que ver algún bien para embargar. Nunca tenía bienes a la vista. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Hacer constar en el acta que no habían bienes a la vista que se pudieran embargar, porque yo no tenía autorización para entrar, porque para poder entrar tengo que tener una autorización de allanamiento. Yo tenía autorización para embargar. Si yo le decía al señor, mire, me permite entrar, y el señor me decía, pase, pues ya tengo autorización. Pero si no, desde la puerta tengo que ver qué vienes. Ya. Licenciado, en el caso, por ejemplo... Sí
Pero solo para concluir, Ronald, porque Daleri está ahí con la solicitud de la mano desde que hace ratito. Los 3 actos se dan en el mismo momento. Notificar, requerir de pago, que es cobrar, y embargar si no se paga. Si el señor en ese momento saca los 20,000 quetzales, bueno, se hace constar, se dan los 20,000, aunque lo correcto es que él fuera al banco a depositarlo, un rollo, pero digamos que si el señor saca los 20,000, ahí se acabó, pero eso yo nunca lo vi. A mí nunca bueno, una vez me pasó en una empresa, donde sí lo pagaron en el momento, pero de ahí nunca. Entonces ahí procede, ¿qué procede si la tele que se embargó no es de la persona que está siendo demandada, compañeros? Quien me responda le regalo una subconstitución para el último día de clases. ¿Qué procede si la tele que embargaron no es de la persona? Hacer la devolución. ¿Pero qué procede? ¿Qué es lo que hay que presentar? El comprobante de la factura o algo así que demuestre que yo no Eso que yo eso soy lo dueño y la otra vimos. persona no es. Es las tercerías. ¿Recuerdan que vimos las tercerías? Este es un ejemplo de tercería, porque la persona dice, mire, yo no soy parte del proceso, pero esa tele que embargaron es mía. Entonces, yo pido que la tele me la devuelvan y que embarguen otra cosa que sea de él, pero esa tele es mía y yo demuestro que es mía con mi recibo. Ese es un ejemplo de tercería. ¿Ok? Daleri, perdón, porque ya se nos hizo tarde. Daleri, dígame, ¿cuál es su duda? Con lo que estaba mencionando ahorita, licenciada, disculpe, si usted no logra ver ningún bien, porque digamos la puerta pues no se ve nada, ¿ahí qué pondría entonces en el acta? Simplemente lo que yo ponía como oficial y lo que ponían los demás, o lo que se pone realmente es que no se tuvieron bienes a la vista suficientes para poder embargar. Pero recordemos que el embargo puede proceder también sobre cuentas, sobre salarios, sobre otras cosas, no necesariamente sobre bienes muebles. Entonces, si yo no tuve ningún bien, pues hay que proceder al embargo de cuentas o al embargo de salarios. Y también vi que usted mencionó el secuestro, solo no me quedó claro por qué mencionó el secuestro si lo que se realiza es un embargo, disculpe. Porque recordemos que las medidas cautelares proceden en todos los juicios. Y el secuestro es una medida cautelar. El embargo es que yo llegue a su casa, Daleri, y yo le diga, mire, esta tele queda embargada. Usted va a seguir utilizando la tele se va a quedar en su casa. El secuestro es que yo le diga, mire, Daleri, esta tele está embargada y me la voy a llevar. El hecho de yo sacarla de su casa, eso es un secuestro. Secuestro de bienes, ¿sí? Yo me la llevo y se la doy a alguien para que la cuide, porque usted, Daleri, puede arruinarla, ¿sí? Le puede echar agua, va a decir, a mí yo le debo, pero no le pienso pagar y tampoco le pienso dar mis cosas y prefiero que se arruine y usted le echa agua a la tele para que se queme. Entonces, como yo tengo temor que usted arruine ese bien, entonces lo que voy a hacer es mejor pedir que le secuestren los bienes, no para que le queden a usted los bienes embargados, sino que mejor sea otra persona quien los va a tener a su cuidado mientras se lleva el juicio. Eso es el secuestro, quitárselo a usted y dárselo a alguien más. Si usted después paga, pues se lo devuelven, ¿va? No hay problema. Pero el embargo es garantizar, es asegurar que esos bienes se van a vender. Secuestrar es quitárselos a usted y dárselos a alguien más para que los cuide. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, compañeros? ¿No? Ok, pues yo creo que el próximo lunes continúan con este tema en clase presencial, ¿verdad? Entendería yo que el Lic Estuardo les va a seguir con la clase, entonces, pues cualquier duda, pues ya sabe que pueden consultarla con él o pues me la consultan a mí en el chat, en el WhatsApp, ahí estamos a la orden. Que tengan feliz noche y gracias por mantenerse conectados hasta este momento. Gracias. Gusto de saludarte. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Adiós.